martes, pues, ¿no? Muy buenas tardes, Mariam, Suyene, buenas tardes, Dayana, Liz, Isabel, María Ángela, muy buenas tardes con todos. Celeste, Denis, muy buenas tardes, Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Stephanie, buenas tardes, Paz, buenas tardes. Bien, vamos a continuar con nuestros ejercicios donde nos habíamos quedado. Ya habíamos hecho el ejercicio número 1, así que vamos a continuar con el ejercicio número 2. Entonces pasamos al ejercicio número 2. Tenemos acá el ejercicio número 2. ¿Qué dice el ejercicio número 2? Dice, el hidrógeno carbonato de sodio se usa principalmente en la industria de los alimentos para hacer que los productos de panificación incrementen su volumen. Por lo general se usa en una mezcla, polvo para hornear, de hidrógeno carbonato de sodio y dihidrógeno fosfato de calcio, con un poco de almidón con excipiente. La reacción química que ocurre se representa en la siguiente ecuación. Balancee la ecuación y marque la respuesta correcta. Bueno, habría que hacer el balance, pues, ¿no? Vamos a hacer el balance. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el bicarbonato de sodio y este fosfato ácido de calcio, pues, ¿no? Ellos van a reaccionar. ¿Qué podemos observar acá? Que este fosfato ácido tiene un hidrógeno, mientras que los reactantes tienen 2 hidrógenos. ¿Qué ha sucedido acá, jóvenes? Lo que ha sucedido acá es que este ácido, no esta sal ácida, porque es una sal ácida, está donando un protón, ahí está donando un protón al bicarbonato, así de esta forma. Entonces, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? El bicarbonato, al recibir ese protón, se va a convertir en el ácido carbónico. Así, mira. ¿Ya? Y ese ácido carbónico luego se descompone formando dióxido de carbono más agua. Eso es lo que está sucediendo ahí, pues, ¿no? Entonces, tenemos que esta sal ácida va a donar un protón al bicarbonato de sodio, ¿no? El bicarbonato de sodio recibe el protón y se forma el ácido carbónico. Y ese ácido carbónico está acá, mira. Ese ácido carbónico está acá. ¿Qué ha pasado con ese ácido carbónico? Se está descomponiendo. Hay una reacción de descomposición acá, pues, ¿no? Muy bien. Se forma, pues, el hidrógeno carbonato de sodio y el hidrógeno, se forma el hidrógeno fosfato de disodio y el hidrógeno fosfato de calcio, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Que él que tenía 2 hidrógenos, ahora solo tiene 1 y 1. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. Muy bien. Hay una teoría que dice que las sustancias que donan protones son llamadas ácidas y las sustancias que la aceptan son llamadas bases. O sea, esta sal ácida, fosfato dihidrógeno de calcio, va a ser el ácido. ¿Ya? Él va a ser el ácido. Y el bicarbonato de sodio se va a convertir en la base. Ya, se va a convertir en la base. Entonces tenemos un ácido y tenemos una base, ácido y base. Ahora, para hacer el balance decimos, el metal, tenemos 2 átomos de sodio y acá tenemos 1, multiplicamos por 2. 2 átomos de sodio, 2 átomos de sodio. 2 átomos de carbono, acá tenemos un átomo de carbono, hay que multiplicar por 2. 2 átomos de carbono. Tenemos acá 2 átomos de fósforo y acá tenemos 2 átomos de fósforo. Un átomo de calcio, un átomo de calcio. Los hidrógenos, acá hay 2 hidrógenos más 2 por 2 es 4 y 4 más 2 serían 6. Tendríamos 6 hidrógenos. Aquí tenemos 1 más 1, 2
Y acá multiplicamos por 2. Sería 2 por 2, 4, más 2 de acá serían 6. 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. El oxígeno, 2 por 3 es 6. 6, y acá tenemos 2 por 4 es 8. 8 más 6 sería 14. Acá tenemos 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. Y 12 más 2, 14. 14. Entonces, 14 oxígenos, 14 oxígenos. La ecuación quedó balanceada. Los coeficientes van a ser 2, 1, 1, 1, 2, 2. ¿Listo? La alternativa A dice, la suma de los coeficientes de los reactantes, ¿no? De los reactantes. ¿Es 2? No, pues en los reactantes hay 2 más 1. Sería 2 más 1 sería igual a 3. No es 2. ¿Ya? Eso sería. Y esta alternativa sería falsa, pues, ¿no? Sería falsa. Sería falsa. Ahí está, sería falsa. La suma de los coeficientes de los reactantes es 2, no, es 3, ¿ya? Es 3. Y por eso sería falsa. Luego tenemos acá la B que dice el coeficiente del hidrógeno fosfato de disodio. A ver, ¿quién es el hidrógeno fosfato de sodio? De disodio sería pues el sodio 2 hidrógeno PO4. De él están hablando, pues, ¿no? El coeficiente del hidrógeno fosfato de disodio es 1. Bueno, eso está bien. Y es una reacción redox. Ah, redox. A ver, veamos. Para que sea reacción redox, el número de oxidación tiene que cambiar. Veamos si es reacción redox. Aquí tenemos la reacción química. Tenemos al bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, este es el bicarbonato de sodio, ¿no? Tenemos el sodio que es más 1, el hidrógeno que es más 1, el oxígeno que es menos 2, 3 por 2, 6, menos 2, 4, más 4. ¿Ya? Más 4. Aquí tenemos que el calcio es más 2, el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2, y tendríamos acá 4 por 2, 8, sería 8, y el fósforo sería X, pues no sabemos. 2 por 1 es 2, y acá sería menos 8. 4 por menos 2, menos 8. Y aquí tenemos que todo eso es igual a la carga, ¿no? Acá la carga es menos 1, ¿no? Todo este paréntesis tiene una carga de menos 1. Sería X menos 6 sería igual a menos 1 y X sería igual a más 5. Entonces el fósforo trabaja con más 5. Pues ahí tenemos el fósforo 5. Ya el fósforo es 5. En este otro caso tenemos el sodio que es más 1, el oxígeno que es menos 2, el hidrógeno que es más 1. 4 por 2, 8. 2 por 1, 2, más 1 es 3. 8 menos 3 me da 5. En este otro caso tenemos el calcio que es más 2, el hidrógeno que es más 1, el oxígeno que es menos 2, y tendríamos acá 4 por 2 es 8, y 8 menos 3 sería 5, y acá me daría más 5, pues, ¿no? Más 5. Y finalmente el dióxido de carbono que es menos 2, y acá el carbono más 4. Y en el agua el oxígeno sería menos 2 y el hidrógeno sería más 1. ¿Ya? Analizamos ahora. ¿Qué tenemos acá? Bueno, el sodio es más 1. El sodio es más 1. No ha cambiado el sodio, sigue siendo 1. Tenemos al hidrógeno que es más 1. El hidrógeno es más 1. Hidrógeno más 1. Hidrógeno más 1. Hidrógeno más 1. El hidrógeno no ha cambiado. No está cambiando el hidrógeno. El carbono aquí es 4. Aquí también el carbono es 4. No está cambiando el carbono. No ha cambiado su estado de oxidación. El oxígeno es menos 2. Oxígeno es menos 2. Oxígeno es menos 2. Oxígeno es menos 2. Menos 2 el oxígeno, menos 2. No ha cambiado tampoco el oxígeno. No está cambiando. Claro, no ha cambiado el oxígeno. El calcio acá es más 2. Y aquí el calcio es más 2. No ha cambiado el calcio. El fósforo es 5. El fósforo es 5, fósforo 5. No hay cambio, jóvenes. No ha habido cambio en el estado de oxidación. Entonces, si no ha habido cambio, esta reacción es una reacción no
redox. Diremos que es no redox porque no está cambiando el número de oxidación. No hay cambio en el número de oxidación. Entonces, yendo a la pregunta nuevamente, tenemos acá. ¿El coeficiente del hidrógeno fosfato de disodio es 1 y es una reacción redox? No. No podemos decir que es redox. Es no redox. Entonces, falsa también la B. Ya, la B también sería falsa. La C. Profe, ¿por qué la carga externa era -1? Ah, claro. A ver, bueno, tenemos acá. Claro, acá la pregunta es ¿por qué sale -1, no? Ya, acá tenemos al calcio, ya, al calcio. El calcio es +2. Y recordemos que esta estructura viene del ácido fosfórico, H3PO4. El HPO4 va a formar el H más el H2PO4. Y esto tiene carga -1, ¿no? Él sería. Entonces acá tenemos H2PO4, todo esto con carga -1. Cruzas en aspa y tendrías pues el calcio 1, paréntesis, H2PO4, cierras paréntesis 2. Date cuenta, es lo mismo. Calcio 1, H2PO4. Ah, ¿cómo se reconoce si es redox? Tienes que colocar los números de oxidación. Y si los números de oxidación no están cambiando, es no redox. Pero si ves que uno de ellos cambia, entonces es una reacción redox. ¿Se entendió? Gracias, dicen. Dice por acá, en redox siempre hay un elemento libre. No necesariamente, ¿ah? No, no siempre. Bueno, muchas reacciones liberan a un elemento, pero no en todos los casos. Pero como dice siempre, cuando dice siempre, está asumiendo que es el 100% de casos, lo cual no sería correcto, ¿no? No sería del todo correcto. Muy bien, continuamos. Dice acá, C, el coeficiente del hidrógeno fosfato de calcio. Hidrógeno fosfato de calcio es 6. No, el coeficiente del hidrógeno fosfato de calcio es 1. Ya, no es 6. Y es una reacción reversible. No, para que sea reversible, tiene que ir con doble flecha. Ya, doble flecha y es reversible. Acá solo hay una flecha. Es irreversible. Entonces, a ver, me he saltado, creo. A ver. La C dice, el coeficiente del hidrógeno fosfato de calcio. El hidrógeno fosfato de calcio. Están hablando de él. ¿Es 2? No, es 1. Entonces, esto de acá es 1. Y es una reacción irreversible. Bueno, irreversible sí es, pero no es 2 el coeficiente. Eso es falso. El coeficiente del hidrógeno fosfato de calcio es el mismo. Están hablando del hidrógeno fosfato de calcio. ¿Es 6? No. ¿Y es una reacción reversible? No, falso también. La respuesta tiene que ser la E, pues, ¿no? Dice, la suma de los coeficientes de los productos es 6. Veamos. Tenemos 1 más 1 más 2 más 2. Da 6, pues, ¿no? 2, 4, 6. Y es una reacción ácido-base. Claro, tenemos a esta sal ácida, ¿no? Que dona el protón y esta otra sal ácida la acepta. Entonces, él se comporta como un ácido y esta otra sal se comporta como una base. ¿Y es una reacción ácido-base? Sí.
la respuesta sería la E. La E es la respuesta. Seguimos. Tenemos por acá ejercicio número 3. ¿Qué dice el ejercicio número 3? El ejercicio número 3 dice, determine la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactantes de la ecuación balanceada. Entonces nos piden hacer el balance de esta reacción química. Entonces, ¿cómo hacemos el balance de esta reacción? Ajá, ya han marcado la D, dicen, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Tenemos por acá. Hay que determinar los estados de oxidación. Acá el oxígeno es -2. El manganeso sería 2 por 2, 4. El manganeso sería 4. Aquí el cloro y el hidrógeno. El hidrógeno es +1. El cloro es -1. Aquí el cloro es -1. Y el manganeso sería +2, ¿no? Aquí el cloro es 0. Y en el agua el hidrógeno sería +1. Y el oxígeno -2, ¿no? Muy bien. ¿Quién está cambiando? Está cambiando el manganeso. Al ir de manganeso 4 a manganeso 2, ¿no? Se está reduciendo. Esto es una reducción. Ya va a ser una reducción. Y en esa reducción gana 2 electrones. ¿Ya? Va a haber una ganancia de 2 electrones. Entonces, reducción y gana 2 electrones. ¿Quién más está cambiando acá? Sería el cloro, ¿no? De -1 está pasando a 0. Al pasar de -1 a 0, se está oxidando, ¿no? Esto es una oxidación. Y en esa oxidación pierde un electrón. Pero vemos algo interesante acá, que se forma la molécula de cloro, es cloro 2. Como se está formando esta molécula, que es cloro 2, entonces tenemos que hacer un balance previo. Si acá tenemos 2 átomos de cloro, entonces acá también hay que multiplicar por 2. Entonces acá vamos a tener que multiplicar por 2. Así, un átomo de cloro pierde un electrón, pero acá tenemos 2 átomos. Entonces el otro átomo pierde un electrón también. En total se ha perdido 2 electrones. ¿Ya? La pérdida es de 2 electrones. Muy bien, y acá el coeficiente sería 1. Según el balance redox, el número de electrones que se gana debe ser igual al número de electrones que se pierde. Como yo puedo ver, acá hay 2 electrones que se pierden y hay 2 electrones que se ganan. Son iguales. Eso quiere decir que los coeficientes deben ser 1, 2, 1, 1. Y faltaría el coeficiente del agua. Falta el agua. Mira, te falta aquí el coeficiente del agua. ¿Cómo hacemos el agua? Por tanteo. ¿Cómo se hace por tanteo? El método del tanteo significa primero hacer el balance del metal. Segundo, del no metal. Tercero, del hidrógeno. Y al último lo dejas al oxígeno. ¿Ya? Entonces los coeficientes acá son 1, 2, 1 y 1. Pero me está faltando el coeficiente del agua. ¿Cómo se hace el balance para el agua? El metal. ¿Quién es el metal acá? El manganeso. Un manganeso, un manganeso. El manganeso está balanceado. Vamos por el no metal, que sería el cloro. 2 cloros. Acá hay 2 cloros. Acá tenemos, mira, acá hay 2 más 2 son 4. Tenemos 4 átomos de cloro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Borrar este 2 y reemplazarlo por un 4. Tenemos 4 átomos de cloro y ahora sí, acá hay 2 y acá hay 2. En total son 4. Ya está balanceado el cloro. 4 átomos de hidrógeno y acá tenemos 2. Multiplicamos por 2 y 2 por 2 es 4. 2 oxígenos, 2 oxígenos. La ecuación quedó balanceada, jóvenes. A este balance se llama balance redox, ¿no? Determine la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactantes. Me piden la suma de los reactantes nada más. Entonces los reactantes están acá. Y la suma daría 1 más 4 me daría 5. Y la respuesta es la D, ¿no? Entonces para el ejercicio 3, la respuesta es la D de dado. 3D de dado.
Seguimos. Ejercicio número 4. Dice, determine la alternativa correcta respecto a la reacción. Bueno, ¿qué es lo primero que se hace? Balancear la reacción química, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer un balance. Un átomo de carbono, un átomo de carbono. 2 átomos de azufre, acá hay un átomo de azufre. Entonces debo multiplicar aquí por 2. 2 átomos de azufre, 2 átomos de azufre. 2 por 2, 4, más 2, 6. 6 oxígenos. Aquí sería 3 por 2, 6. 6 oxígenos. Listo. Tendríamos acá un carbono, un carbono. 2 azufres, 2 azufres. 6 oxígenos, 2 por 2, 4 más 2, 6. La ecuación está balanceada. Ya, la ecuación está balanceada. Dice acá, el número de electrones transferidos por molécula de oxígeno es 2. Electrones. Como me están pidiendo electrones, habría que ver cómo está cambiando los estados de oxidación. Veamos. Aquí el azufre sería menos 2. 2 por 2, 4. Así que el carbono debe ser más 4. Aquí el oxígeno es 0. Aquí el oxígeno es menos 2. 2 por 2 es 4. Menos 4. Y el carbono sería más 4. Tenemos acá el oxígeno que sería menos 2. 2 por 2, 4. Menos 4. Y el azufre sería más 4. Entonces podemos observar que están cambiando los estados de oxidación. ¿De quién está cambiando? Del azufre, pues, ¿no? El azufre está pasando de menos 2 a más 4. Al pasar de menos 2 a más 4, se está oxidando. Este es un proceso de oxidación. En este proceso de oxidación, al pasar de menos 2 a más 4, ¿no? Vamos a decirlo así. Si acá está menos 2, llego a 0, entonces está perdiendo 2 electrones. Y para pasar de 0 a más 4, pierde 4 electrones más. En total está perdiendo 6 electrones. Al pasar de menos 2 a más 4, en esa oxidación pierde 6 electrones. Ya, son 6 electrones. De 2 a 0 pierde 2 y de 0 a 4 pierde 4. En total pierde 6. Pero ya, eso sería lo que pierde el azufre. Ya es lo que pierde el azufre. Pero acá tenemos 2 átomos de azufre en esta estructura. Y acá solo hay uno. Podemos hacer un balance previo, ¿no? Multiplicar acá por 2. Diremos 2 átomos de azufre. 2 átomos de azufre. Perderían, pues el segundo átomo de azufre pierde 6 electrones también. En total se pierde 12 electrones. Ya, 12 electrones, ¿no? Porque son 2 átomos de azufre. En el caso del oxígeno, el oxígeno está pasando de 0 a menos 2. Eso tendríamos que hacer aparte acá. El oxígeno 2 está en 0 y está pasando a oxígeno con una carga de menos 2. Bueno, de 0 a menos 2 ha ganado 2 electrones, más 2 electrones. Pero se trata de 2 átomos de oxígeno. Entonces acá sería por 2. Entonces un átomo de oxígeno gana 2 electrones. Pero como se tratan de 2 átomos, entonces diremos que se gana 4 electrones. Entonces acá está ganando. Gana 4. Pero ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que en un balance redox se debe cumplir que el número de electrones que se gana debe ser igual al número de electrones que se pierden. Y me pregunto que si se ha ganado 4 electrones y se ha perdido 12 electrones, ¿son iguales? Bueno, obviamente que no, pues no. 4 no es igual a 12. Entonces a este 4 hay que multiplicarle por 3. Y 4 por 3 ya sería 12. 12 electrones ganados sería igual a 12 electrones perdidos. Significa que para el oxígeno hay que multiplicar por ¿cuánto? Hay que multiplicar por 3. Entonces el oxígeno queda multiplicado por 3, jóvenes. ¿Ya? Por 3 sería. Entonces los coeficientes van a ser 1, 3, 1 y 2. Y la ecuación quedó balanceada. Ahora dice, el número de electrones transferidos por molécula de oxígeno. O sea, me están pidiendo comparar el número de electrones transferidos por molécula de oxígeno. Por molécula de oxígeno, por una molécula de oxígeno. Entonces digo, los electrones transferidos han sido 12. 12 electrones transferidos. Y el oxígeno, bueno, hay 3 moléculas de oxígeno. 3 moléculas de oxígeno.
Le saco tercia, sería 1, le saco tercia, queda 4. La relación sería de 4 a 1. Hay la transferencia de 4 electrones por cada molécula de oxígeno. ¿No? Ahí está. Entonces, al decir el número de electrones transferidos por molécula de oxígeno es 2, no, no es 2. Es 4. Ya va a ser 4. Entonces, la primera es falsa, pues, ¿no? La primera es falsa. La relación es de 4 a 1. 4 electrones transferidos por cada molécula de oxígeno. La B dice, el agente reductor. Ajá. Si acá tenemos el proceso de oxidación, en el proceso de oxidación encontramos al agente reductor. Y en el proceso de oxidación, el oxígeno al pasar de 0 a -2 se está reduciendo, ¿no? Esto sería la reducción. Él sería el agente oxidante. ¿Ya? El agente oxidante. Dice, el agente reductor es el azufre. Y cada átomo cede 4 electrones. A ver, el agente reductor es el azufre y cada átomo cede, o sea, pierde 4 electrones. Bueno, cada átomo pierde 6 electrones, ¿no? Cada átomo pierde 6 electrones. Cede o pierde, pues, ¿no? No es 4, jóvenes, es 6. ¿Ya? Entonces, la segunda también es falsa. ¿Ya? La C dice, la suma de los coeficientes estequiométricos del producto. Bueno, en el producto tenemos 1 y 2. Sería 1 más 2 me da 3. Acá dice que es 2. No, no es 2, es 3. La D. Dice, al ganar electrones, el oxígeno, claro, el oxígeno está ganando electrones. Al ganar electrones, el oxígeno se reduce. Claro, a este proceso se llama reducción, pues, ¿no? El proceso se llama reducción. Al ganar electrones, el oxígeno se reduce y se convierte en agente oxidante. Bueno, sí, sería el agente oxidante. Eso es correcto. La respuesta sería la D, pues, ¿no? La E, en ella, ¿no? Dice, el carbono se oxida. El carbono se oxida. Pero acá observamos que el carbono está en 4 y acá también está con esta oxidación 4. El carbono no cambia, no se oxida, no se reduce. Se mantiene constante, se podría decir, ¿no? En ella el carbono se oxida y se reduce al mismo tiempo. No, eso es falso, jóvenes. Ya, esto es falso, falso, falso y falso. La respuesta, la D de dato. Ya, la respuesta es la D. Seguimos. Ejercicio número 5. Dice, en la década de 1960, aparecieron los primeros dispositivos para detectar la presencia de alcohol en el aliento. Al introducir una muestra de aliento con alcohol en un dispositivo que contiene dicromato de potasio, se produce un cambio de color de naranja a verde. De acuerdo con la reacción redox siguiente, en dicha reacción se cumple que el cromo 6 se reduce a cromo 3. Veamos. ¿Qué tenemos acá? Me hablan del cromo. Entonces le ponemos un X al cromo. El oxígeno es -2. El potasio es +1. 2 por 1 me da 2. 2 por X me daría 2X. Y 7 por -2 me da -14. Todo igual a 0. 2X es igual a 12. X es igual a +6. Entonces acá el cromo está trabajando con un estado de oxidación de 6. ¿Ya? Entonces acá pondríamos que el cromo es más 6. Muy bien. Y en este otro lado tenemos al cromo. Claro, acá tenemos al cromo 2, paréntesis, SO4, E3. Este 3 viene de acá arriba. Y este 2 viene de acá arriba, del cruce en aspa, -2. Quiere decir que el cromo está trabajando con un estado de oxidación de +3. Ahí está. Entonces el cromo sí está cambiando de 6 a 3, ¿no? Entonces podríamos expresar eso
que tenemos cromo 6 en romano, que pasa a cromo 3 en romano. ¿Ya? Entonces, de 6 a 3, el cromo se está reduciendo. Eso sería una reducción. Y si es una reducción, él sería el agente oxidante. ¿Ya? Entonces, el agente oxidante sería el dicromato de potasio. Y el producto sería la forma, ¿no? A esto se le conoce con el nombre de la forma reducida. Entonces, tenemos al agente oxidante y a la forma reducida en un proceso de reducción. ¿Qué decía acá? El cromo pasa, dice, el cromo 6 se reduce a cromo 3, claro. El cromo 6 se reduce a cromo 3. Y esa sería la respuesta, la A. Ya, la A sería la respuesta. A la pregunta 5, la respuesta es la A. Profesor, ¿y quién se oxida? Ah, la sustancia que se oxida acá sería el alcohol, pues, ¿no? Este alcohol, ¿no? Este alcohol, que en este caso es el llamado etanol, el etanol pasaría a formar este ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Y este ácido carboxílico se llama ácido etanoico. Ya sería el ácido etanoico. Entonces, el etanol cambia a ácido etanoico. ¿Qué ha sufrido el alcohol? Se ha oxidado. A eso se llama proceso de oxidación. Entonces diremos que el alcohol sufre un proceso de oxidación, ¿no? Se está oxidando. Esa es la oxidación. ¿Ya? Esa es la oxidación. Entonces, el alcohol se oxida a ácido etanoico. El etanol a ácido etanoico o el alcohol pasa a ácido carboxílico. Muy bien. Vamos a la pregunta. Entonces dice, en dicha reacción se cumple que el cromo 6 se reduce a cromo 3. ¿El ácido sulfúrico es el agente reductor? No. El ácido sulfúrico no es el agente reductor. ¿Quién es el agente reductor? Bueno, si acá tenemos la oxidación, nuestro agente reductor sería el etanol, pues, ¿no? Él sería el agente reductor. Entonces sería el etanol. Entonces, ¿el ácido sulfúrico es el agente reductor? No. El agente reductor sería el etanol. ¿El alcohol se reduce a ácido acético? No. Se oxida. Se oxida. ¿El alcohol etílico es el agente oxidante? No. El alcohol etílico es el agente reductor. Entonces, la B no es, la C no es, la D no es. La respuesta es la A, jóvenes. Ya, la A. La A. 5A. Seguimos. Vamos, siguiente ejercicio. Ejercicio 6, dice acá. Para procesar minerales de oro, se aplica el proceso de gravimetría amalgamación a los minerales de alta ley en oro y el proceso de cianuración a los minerales de baja ley en oro. Si la reacción correspondiente a la cianuración es, determina el valor de verdad respecto de lo que ocurre en esta reacción. Se obtiene una solución básica, dice. ¿Cómo sabemos si la solución es básica? Acá tenemos como producto hidróxido de sodio. Si nos da hidróxido de sodio, significa que la solución resultante es una solución básica o solución alcalina. ¿Ya? Solución básica o alcalina. Y esto sería verdad. El oro se oxida. Bueno, el oro pasa de 0, y acá tenemos el sodio más 1, el oro que sería X, y el cianuro que sería menos 1. Tendríamos 1 más X menos 2 igual a 0. X menos 1 igual a 0, X igual a más 1. Entonces, ¿qué ha pasado con el oro? El oro ha pasado de 0 a más 1. Entonces, tenemos acá que el oro está pasando de 0 a más 1. Y si pasa de 0 a más 1, a eso se llama oxidación. ¿Ya? Eso es una oxidación. ¿El oro se oxida? Sí. ¿Y el oxígeno se reduce? Bueno, el oxígeno está en 0 aquí y acá el oxígeno está en menos 2. ¿Ya?
Ahí está. Si el oxígeno pasa de 0 a -2, se está reduciendo. Esa es una reducción. ¿Y el oxígeno se reduce? Bueno, sí, también es verdadero. 3. La carga del ion cianuro. El ion cianuro es un ion conocido también, pues, ¿no? El ion cianuro sería Cn con carga -1, ¿no? Esa sería la carga del ion cianuro. Sería -1. Y acá lo estamos usando, mira. El cianuro es -1. Y acá han puesto que es +1. No, no es +1, pues. Eso sería falso. Verdadero, verdadero, falso. La respuesta es la B. La B sería la respuesta. Seguimos, siguiente ejercicio. Ejercicio 7 dice. La fosfina es un gas incoloro muy venenoso que se forma por calentamiento del fósforo blanco en hidróxido de sodio concentrado mediante la siguiente reacción. Balancee la ecuación y calcule el valor de la suma de los coeficientes estequiométricos. Muy bien. Me piden hacer el balance, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá? El fósforo acá es 0. Aquí el sodio es +1, el oxígeno -2 y el hidrógeno +1. El hidrógeno sería +1 y el oxígeno -2. Aquí tenemos el sodio que es +1, el hidrógeno que sería +1, oxígeno -2. 2 por 2 me daría -4. 2 por 1, 2, +1 sería +3, ¿no? Entonces, todo esto sale 3. +3 menos 4. ¿Cuánto sería el fósforo entonces? Tendría que ser +1, ¿no? +1. El fósforo es 1. Y luego tenemos acá esta estructura. Bueno, el hidrógeno frente a los no metales trabaja con +1. El fósforo debe ser entonces -3. Si consideramos ese criterio, entonces nosotros vamos a decir quién está cambiando. Está cambiando el fósforo de 0 a +1 y a -3. ¿Ya? Entonces, al pasar de 0 a +1, se está oxidando, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos una oxidación. Y al pasar de 0 a -3, se está reduciendo. Claro, se está reduciendo. ¿Verdad? Es un mismo elemento, ¿no? El fósforo se oxida y el fósforo se reduce, jóvenes. Ajá. Él se oxida y él se reduce. Al oxidarse, al pasar de 0 a +1, está perdiendo un electrón. Claro, de 0 a +1 pierde 1. Y al pasar de 0 a -3 está ganando 3. Claro, sería 3. 3 está ganando y 1 está perdiendo. Pero el balance redondo nos pide que lo que se gana y lo que se pierde deben ser iguales. O si ha perdido 1 y ha ganado 3, entonces debemos multiplicar por 3 a la zona donde está perdiendo, pues, ¿no? Entonces acá vamos a decir que tendríamos que multiplicar por 3, ¿no? 3, sería 3 fósforos, estarían perdiendo 3 electrones. Y un fósforo estaría ganando 3, entonces ya quedó balanceado. 3 fósforos más un fósforo serían 4, acá tengo 4 fósforos. Bueno, el fósforo ya quedó balanceado. Aquí tenemos 3 átomos de sodio, acá hay un sodio, multiplico por 3. El hidrógeno, acá hay 3 hidrógenos más 2 serían 5. 3 por 2, 6, más 3 serían 9. Entonces acá iría 3. 3 por 2, 6, más 3, 9. 3 por 2, 6, más 3, 9. Oxígeno, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3. Serían 6 oxígenos. 3 por 2, 6. La ecuación quedó balanceada, jóvenes. Los coeficientes son 1, 3, 3, 3 y 1. Pues, ¿no? Profesor, sobre una pregunta verdadero o falso, ¿puede venir que un elemento se oxide y reduzca a la vez? Sí, esta pregunta es del 2021, diciembre de 2021. Cuando me preguntas, ¿puede venir que un elemento se oxide y se reduzca? Sí, acá lo han puesto. Ya en el examen 2021
del año 2021, diciembre, esta es una pregunta de examen de admisión, han colocado al fósforo que puede oxidarse y el fósforo que puede reducirse. ¿Ya? Dice, balancee la ecuación y calcule el valor de la suma de los coeficientes estequiométricos. Me piden la suma. Entonces la suma sería 1 más 3, más 3, más 3, más 1, ¿no? Sería 3 por 3, 9, 10, 11. La suma da 11, joven. Y la respuesta era la C. Claro, la C era la respuesta, pues, ¿no? Correcto. 7C. ¿Ya? 7C. 7C. ¿Cómo podías hacer esto? Mira, una forma de hacer el problema era que digas, ¿no? El fósforo 0 pasa a fósforo más 1. Y el otro era que el fósforo 0 pasa a fósforo menos 3. Entonces, en este caso, está perdiendo, pues no está perdiendo un electrón. Y en este otro caso, está ganando 3 electrones. Pero el balance de redos nos pide que el número de electrones que se gana debe ser igual al número de electrones que se pierde. Como yo veo, acá se ha ganado 3 electrones y se ha perdido un electrón. Todavía no son iguales. Entonces a 1 le multiplico por 3. Entonces aquí a este fósforo lo multiplicaría por 3. Entonces tendría 3 fósforos, ¿no? Más un fósforo. 3 fósforos más un fósforo me da el fósforo 4, pues, ¿no? Y tendríamos que 3 con más 3 con más 3 se van a cancelar. Y tendrías aquí que el fósforo, 3 fósforo 1, más el fósforo menos 3. Más o menos así sería el criterio, pues, ¿no? Por eso al fósforo más 1 le he multiplicado por 3. Y al fósforo menos 3 le he multiplicado por 1. ¿Ya? Claro, lo he hecho directo mentalmente, pues, ¿no? No lo he escrito, pues, ¿no? Lo he hecho directo. Ahí lo estoy escribiendo para algunos me dicen, profesor, ¿cómo lo hizo? Lo hice de esa forma. Muy bien, continuamos. Pregunta número 8, dice. Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdadero o falso para la reacción química siguiente. El agente oxidante es el cloro. Ajá, nuevamente me están preguntando por agente. Tenemos el cloro que es 0. Aquí el sodio es más 1. 2 por 1 es 2. El azufre sería menos 2. Azufre 0. Sodio más 1. Cloro menos 1. Entonces el cloro está pasando de 0 a menos 1. Al pasar de 0 a menos 1 ¿qué está pasando ahí? Se está reduciendo, ¿no? Esta es una reducción. Y en esa reducción, ¿no? En esa reducción, ¿qué está sucediendo? Está ganando. Gana un electrón. Pero acá veo que hay 2 átomos de cloro. Entonces, como yo veo que hay 2 átomos de cloro, esta molécula, entonces considero a la molécula. Acá hago un balance previo y digo, un átomo de cloro gana un electrón. Pero como son 2 átomos de cloro, el otro cloro gana un electrón. En total, se está ganando 2 electrones. ¿Ya? 2 electrones. En el caso del azufre, el azufre pasa de menos 2 a 0. Al pasar de menos 2 a 0, se está oxidando. Esto es una oxidación. Y en esta oxidación pierde, pues no va a perder. Pierde 2 electrones. Bueno, ya está, ¿no? Lo que se pierde y lo que se gana son iguales. Entonces, los coeficientes deberían ser 1, 1, 2. Vamos a ver si es cierto. 2 cloros, 2 cloros. 2 sodios, 2 sodios. Un azufre, sí. Son los coeficientes. Dice, el agente oxidante. Bueno, en la reducción encuentro al agente oxidante. Él sería el agente oxidante. Sería el cloro. ¿El agente oxidante es el cloro? Bueno, sí, el cloro es el agente oxidante, es verdad. 2. ¿Se transfiere un mol de electrones por mol de cloro? Bueno, me está pidiendo el número de electrones transferidos por el número de cloros. Vemos en la reacción, la transferencia de electrones son 2. Son 2 moles de electrones transferidos por cloro, por mol de cloro. Entonces la relación es de 2 a 1. Dice, ¿se transfiere un mol de electrones por mol de cloro? No, no es 1, es 2. Por eso sería falso la segunda. 3. El azufre
pierde 2 electrones y se forma azufre. Bueno, el azufre pierde 2 electrones. Bueno, sí, está perdiendo 2 electrones y se convierte en azufre, pues, ¿no? Claro, la representación sería azufre menos 2 se convierte en azufre 0 más 2 electrones. Esta es la representación correcta. Pero también podríamos pasarlo al otro lado, es decir, azufre menos 2 electrones se convierte en azufre 0, que es lo mismo, lo único que hemos cambiado matemáticamente nada más. Entonces dice, el azufre menos 2 electrones me da azufre, representa la semirreacción de reducción. No, pues acá lo que está mal es decir que es una reducción. No, el azufre se está oxidando. Esto de acá es oxidación, joven. Ya va a ser una oxidación. Y sería falso. Ya sería falso. No entendí de dónde saca el 2. ¿De dónde saco 2? Ah, para el azufre. Ah, ya, mira. Lo hacemos acá, mira. Vamos a ver en chiquitito, vamos a hacerlo aquí. Mira, el sodio es más 1. Y el azufre es X. Dice, 2 por 1 es 2. Más X sería igual a 0. De acá saco que X vale más 2. Ah, no, menos 2 sería negativo, pues, ¿no? Porque pasa al otro lado, cambia de signo. Y sería negativo. En la proposición 2. Allá, ¿de dónde saca 2? De la reacción, pues. Acá está, mira, lo voy a resaltar. Dice, pierde 2 electrones. Ya, ahí está, pierde 2 electrones. Y acá gana 2 electrones. Entonces, la transferencia electrónica, diremos, se transfiere 2 electrones o 2 moles de electrones. De ahí se saca la transferencia electrónica, de lo que se gana o de lo que se pierde. Entonces puedes decir 2 electrones o puedes decir 2 moles de electrones. ¿Se entendió? O sea, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es multiplicar a toda la reacción química por 1 mol. De ahí sale el mol. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale el mol? Es porque toda la reacción química lo está multiplicando por mol. Y los electrones también son afectados por el mol. ¿Ahora sí se entendió? Sí, muchas gracias, dice. Y ahí está. En la 4 dice, después de balancear, la suma de los coeficientes de la ecuación es 6. Dice de la ecuación. Entonces, los coeficientes aquí eran 1, 1, 1 y 2. 1 más 1 más 1 me daría 1 más 1 más 1 más 2. Sería 5. Pero acá dice 6. No, no es 6, es 5. Falso. Verdadero y falso, falso, falso. Entonces, para la pregunta 8, la respuesta es la C, jóvenes. ¿Ya? 8C. ¿Ya? 8C. 8C. Continuamos. Y comenzamos con la semana 8, jóvenes. Dice acá, el sulfato ferroso se usa para purificar el agua por coagulación y para eliminar fosfatos en las plantas de depuración industriales, previniendo así la eutrofización. En el laboratorio se obtiene al hacer reaccionar el hidróxido de hierro 2 con ácido sulfúrico, H2SO4, para obtener el sulfato ferroso y agua. ¿Cuántos kilogramos de sulfato ferroso se obtienen a partir de 1 metro cúbico de suspensión de hidróxido de hierro 2? Si se disolvieron 1.350 gramos de hidróxido ferroso. Muy bien, lo que me están pidiendo es cuántos kilogramos de sulfato ferroso, ¿no? Se obtienen a partir de 1 metro cúbico de suspensión de hidróxido de hierro 2. Ya. Si se disolvieron 1.350 gramos de hidróxido ferroso. Muy bien. A ver, otra vez vamos a leer. Dice, el sulfato ferroso se usa para purificar el agua por coagulación y para eliminar fosfatos en las plantas de depuración industriales,
previniendo así la eutrofización. En el laboratorio se obtiene acá está la reacción química, dice, ¿no? Al hacer reaccionar el hidróxido de hierro 2. Ajá. Entonces me dan la reacción química. El hidróxido de hierro 2. Con ácido sulfúrico. Aquí están, van a reaccionar ellos dos con el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, cuando ellos dos reaccionan, se forma, pues, el sulfato ferroso. Ahí tenemos al sulfato ferroso más agua, pues, ¿no? H2O. ¿Listo? Se forma el sulfato ferroso y agua, pues, ¿no? H2O. ¿Cuántos kilogramos de sulfato ferroso? Me están preguntando por él. ¿Cuántos kilogramos, no? De sulfato ferroso, X kilogramos, se obtienen a partir de 1 metro cúbico de suspensión de hidróxido de hierro 2. Si se disolvieron 1.350 gramos de hidróxido ferroso. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es balancear la reacción química. Un hierro o un hierro. Un sulfato, un sulfato. 2 hidróxidos, 2 ácidos serían 2 moléculas de agua. Entonces acá van 2 moléculas de agua. 2 por 2, 4. 2 más 2, 4. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Un sulfato, un sulfato. Un hierro, un hierro. La reacción química está balanceada. Entonces los coeficientes son 1, 1, 1 y 2. Necesito saber cuál es el peso de la fórmula del hidróxido ferroso. Para eso me dan las masas atómicas. Entonces ponemos acá que el peso de la fórmula sería hierro 56, oxígeno 16, hidrógeno 1 multiplicado por 2. Esto me daría 56 más 16 más 1, que es 17 por 2. Y eso me daría 90. Ya, 90. Acá sería 90. Entonces, el peso de fórmula del hidróxido ferroso es 90. Su masa molar sería 90. 90 multiplicado por el coeficiente, que es 1. 90 por 1. Acá tenemos al sulfato ferroso. El hierro es, nuevamente calculamos el peso fórmula, pues, ¿no? El hierro es 56, el azufre 32 y el oxígeno 16 por 4. Bueno, habría que hacer el cálculo. ¿Cuánto sale esto? 56 más 32 más 16 por 4. Eso me daría 152. 152. Entonces, el sulfato ferroso, su peso fórmula es 152. Su masa molar sería 152. Multiplicado por 1. Esto estaría en gramos y esto estaría en gramos, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, se convirtió en una regla de 3 simple. De acá tenemos que X a qué sería igual. Sería igual a 1350 gramos por 152 gramos entre 90 gramos. Se cancela gramo con gramo y X sería igual, ¿no? Habría que operar. ¿Cuánto sale esto? Sería 1350 por 152 y todo eso dividido entre 90. Me daría 2280. 2280 gramos. Ya, eso sería 2280 gramos. Pero no me están pidiendo gramos, pues, ¿no? Entonces aplicamos factor de conversión. 2280 gramos, factor de conversión, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Gramos se cancela con gramos y sería 2,28 kilogramos. 2,28. 2,28, ¿cuál sería, jóvenes? Aquí está. 2,28. 2,28, la respuesta sería la B. Entonces, para el primer ejercicio, la respuesta sale la B. Ya, la B es, claro. Continuamos. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2, dice, al hacer reaccionar una mezcla de 41,6 gramos de dicloruro de bario disuelto en agua con 34,9 gramos de sulfato de potasio, también disuelto en agua, se produce un precipitado sólido de acuerdo con la ecuación. Veamos, los datos son
dicloruro de bario. Dicloruro de bario. Tenemos de él 41,6 gramos. En 34,9 gramos de sulfato de potasio. Y acá está el sulfato de potasio. Sería 34,9 gramos. También disuelto en agua. Se produce un precipitado sólido, de acuerdo con la ecuación. Si la reacción fue completa, dice, y el sólido formado tiene una masa, el sólido formado es el sulfato de bario. Tiene una masa de 46,7 gramos. Determine la masa en gramos del sólido recuperado luego de la evaporación total del agua. Dice, determine, ¿no? Dice acá, determine la masa en gramos del sólido recuperado luego de la evaporación total del agua. Entonces, acá lo que ha pasado es que vamos a tener acá el filtrado y vamos a tener al cloruro de potasio en un medio acuoso. Entonces, esto lo vamos a evaporar el agua se evapora y al final va a quedar acá en el fondo del recipiente el sólido, cloruro de potasio. Dice, determine la masa en gramos del sólido recuperado luego de la evaporación total del agua. Claro, el agua se evapora todo el agua de la solución del filtrado, pues, ¿no? Muy bien, entonces me están pidiendo esta masa M. Bueno, ¿qué establecemos acá? Que 41,6 más 34,9 debe ser igual a 46,7 más la masa M. Entonces, la masa M, ¿a qué sería igual? Sería 41,6 más 34,9 y hay que restarle 46,7. Eso me daría 29,8. Entonces, 29,8 gramos sería la masa recuperada ¿no? de la evaporación. ¿No? Se evapora todo el agua y queda la sal que estaba disuelta, pues, ¿no? Una masa de 29,8 gramos. Y la respuesta sería 29,8, la C. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, dice, ¿no? Bueno, ese sería el razonamiento, ¿no? El primer razonamiento para dar respuesta a este ejercicio. Seguimos. Ejercicio número 3. Dice, el gas licuado de petróleo, GLP, está compuesto mayoritariamente por propano y butano, licuados a bajas presiones, lo que depende de la proporción de ambos hidrocarburos. Si la reacción de combustión del propano ocurre mediante la reacción, calcula el número de moles de CO2, dice, ¿no? Calcule el número de moles de CO2. Que se produce al reaccionar 20 gramos de propano. Tenemos 20 gramos de propano con 20 gramos de oxígeno. ¿Listo? Eso es lo que tenemos, 20-20. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la ecuación ya está balanceada. Hay dos formas de hacerlo, pues, ¿no? Dividirlo entre su masa estequiométrica, que sería el peso del propano. Habría que calcular cuánto pesa el propano. Y sería 20 entre el peso del propano. Sería C3H8. Su peso fórmula sería 12 por 3 más 8. 36 más 8, 44. Entonces lo dividimos entre 44. Acá el coeficiente es 1, multiplicado por 1, por el coeficiente que es 1. Entonces 20 entre 44. Eso me da 0,454. 0,454. Luego tenemos al oxígeno. Necesitamos el peso de la masa estequiométrica del oxígeno. Entonces, en el caso del oxígeno, O2
su peso fórmula sería igual a 16 por 2 y eso me daría 32. Entonces sería 20 gramos de oxígeno dividido entre 32. Pero aquí el coeficiente es 5. Entonces hay que multiplicar por el coeficiente estequiométrico, que es 5. 5 por 32. Hacemos la división y diremos 20 entre 5 y entre 32. Eso me daría un octavo, que es 0,125. 0,125. Un octavo es 0,125. Entonces, comparando estos dos resultados, veo que el menor es 0,125. Entonces, él sería el reactivo. El menor sería el reactivo limitante. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? El oxígeno. Él sería el reactivo limitante. Y 0,454 es mayor que 0,125. Entonces, él sería el reactivo en exceso. ¿Ya? Entonces, tenemos que el propano sería el reactivo en exceso. Muy bien, ¿con quién trabajamos entonces? Con el reactivo limitante. Con él se trabaja. Entonces, diremos acá que 5 moles de oxígeno va a ser proporcional a 3 moles de dióxido de carbono. Si yo tengo 20 gramos de oxígeno, que es el dato, ¿no? 20 gramos de oxígeno. Entonces, ¿cuántas moles se producen de CO2? No lo sabemos. Pero sabemos que el oxígeno es 16, ¿no? 16 por 2, 32 y 32 por 5. 32 por 5 sería 160. Entonces acá sería 160 gramos de oxígeno te producen 3 moles de dióxido de carbono. Acá hay una relación entre esta masa y esta cantidad de moles. ¿Podemos calcular el número de moles? Claro, si 160 es a 3 moles de CO2, ¿no? Eso sería. 20 gramos de oxígeno, ¿cuántas moles serían? Entonces, N, el número de moles sería 20 por 3 entre 160. El número de moles sería igual. Hay que operar. 20 por 3 entre 160. Y eso me da 3 octavos. Y eso sería 0,375. 0,375. En notación científica sería pues 3,75 por 10 a la menos 1. 3,75 por 10 a la menos 1. La respuesta es la A. 3A. ¿Ya? De la 3, la respuesta es la A. 3A. ¿Se entendió, jóvenes? Keira dice sí, profe. Muy bien. Mariela también dice sí. Bien, continuamos entonces. Falta todavía. Vamos a acelerar el paso. Dice la pregunta 4. Generalmente, para comparar volúmenes de gases, se seleccionan parámetros comunes de referencia, denominados condiciones normales. Si el volumen que ocupa 2,62 gramos de un determinado gas, bueno, tenemos el dato de la masa. 2,62 gramos de un determinado gas a condiciones normales, dice que ocupa un volumen de 1,23 litros. ¿Ya? Ese sería el volumen. Entonces hay una relación acá entre la masa y el volumen. ¿Ya? Masa y volumen. Dice, calcule la masa molecular de dicho gas. Entonces acá recordamos, pues, ¿no? Por teoría, que una mol de cualquier gas a condiciones normales es equivalente a 22,4 litros de ese gas, pues, ¿no? Entonces, acá tendríamos el volumen que es 1,23. ¿Qué pasaría si este volumen lo llevo a 22,4 litros? Entonces, acá yo tendría una masa. ¿Cuánto vale esa masa? Esa masa sería 2,62 por 22,4 dividido entre 1,23. Entonces, la masa, ¿a qué sería igual? Tenemos acá
que 2,62 por 22,4 lo dividimos entre 1,23. Y eso me daría 47,7. Entonces la masa sería 47,7 gramos. Pero esto está para un volumen de 22,4 litros. Entonces eso es para un volumen de 22,4 litros. Pero si yo tengo un volumen de 22,4 litros, significa que tengo una mol de gas. O sea, esta masa le pertenece a una mol de gas. ¿Ya? Porque esa es la relación. Para un volumen de 22,4 litros se tiene esta masa. Y eso sería para una mol del gas. Esa sería su masa molar o su masa molecular, 47,7. La respuesta sería la D. O sea, una mol del gas tendría 47,7 gramos. ¿Ya? 47,7. Seguimos. Pregunta 5. ¿Qué dice la pregunta 5? En una práctica de laboratorio se necesita producir CO2, para lo cual en un reactor adecuado se hace reaccionar 50 gramos de carbonato de calcio con 200 mililitros de ácido clorhídrico 2 molar. La reacción que se produce es... Ajá. Muy bien, entonces yo tengo de dato 50 gramos de carbonato de calcio, o sea, de carbonato de calcio son 50 gramos. Y del ácido dice que tenemos el volumen y la concentración. Por definición, la molaridad es igual ¿a qué? Al número de moles sobre el volumen, pues, ¿no? Eso sería. Podemos calcular el número de moles que hay, pues, ¿no? Entonces pondríamos acá que la molaridad es 2, es igual al número de moles sobre el volumen. Pero el volumen es 200 mililitros. Para usar esta fórmula, el volumen debe estar expresado en litro. ¿Ya? En litro. Entonces, factor de conversión. 1 litro tiene 1000 mililitros. Como este está en mililitros, mililitros se cancela con mililitros. Y sería 2 igual a n sobre 0,2. 0,2 por 2 sería 0,4 moles. Sería igual a n. Entonces, del ácido clorhídrico tenemos 0,4 moles. ¿Listo? Bien, bueno, acá tenemos masa y acá tenemos moles. Sí, eso es justo lo que iba a hacer ahorita, hacer el balance. Me ganaste por un segundo. Veamos. Un átomo de calcio, un átomo de calcio. Un átomo de carbono, un átomo de carbono. Un átomo de cloro, 2 átomos de cloro. Ah, acá hay que multiplicar por 2. 2 átomos de cloro, 2 átomos de cloro. 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno. 3 átomos de oxígeno, 2 más 1 sería 3. La ecuación quedó balanceada. Ahí está, quedó balanceada la ecuación. Entonces, si tengo más y tengo moles, me conviene convertir esta masa en moles. Ya, voy a convertirlo en moles. Estos 50 gramos lo voy a convertir en moles. Entonces, ¿qué tenemos acá? El carbonato de calcio, pues, ¿no? Entonces, el carbonato de calcio tiene un peso fórmula que sería igual. El calcio, que es 40. El carbono, que es 12. El oxígeno, que es 16 por 3. Entonces, el peso fórmula sería 100. 100 sería, ¿no? 100 sería. Entonces, para el carbonato de calcio yo podría decir que su masa molar es igual a 100 gramos sobre mol. ¿Y qué significa 100 gramos sobre mol? Significa que una mol de carbonato de calcio es equivalente a 100 gramos de carbonato de calcio. O sea, en una mol de carbonato de calcio que tengo, 100 gramos de carbonato de calcio. Si el dato dice que tenemos 50 gramos de carbonato de calcio, entonces, ¿cuántas moles tenemos? La mitad, ¿no? N sería igual a 0,5 moles de carbonato de calcio. Entonces, el carbonato de calcio tendríamos 0,5 moles. ¿Listo? Profesor, y ahora, ¿cómo sabemos quién de los dos es el reactivo limitante? Bueno, una forma de determinarlo sería dividiendo, ¿no?
0,5 entre 1, entre el coeficiente, y 0,4 entre 2. 0,5 entre 1 es 0,5 y 0,4 entre 2 sería 0,2. El menor sería el reactivo limitante y el mayor sería el reactivo en exceso. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces yo divido las moles que tengo de dato entre los coeficientes estequiométricos y esa división lo comparo. La menor va a ser el reactivo limitante y la mayor va a ser el reactivo en exceso. Entonces me doy cuenta que el reactivo limitante es el ácido. Entonces él sería el reactivo limitante. ¿De qué me piden? En una práctica de laboratorio se necesita producir CO2, ya es CO2, para lo cual en un reactor adecuado se hace reaccionar 50 gramos de carbonato de calcio con 200 mililitros de ácido clorhídrico 2 molar. La reacción que se produce es, profe, ¿no se balancea? Sí, la ecuación ya está balanceada. Entonces dice acá, calcule la cantidad en moles de CO2. Me están pidiendo el número de moles de CO2 producida e indique el reactivo limitante. Bueno, el reactivo limitante es el HCl. Entonces, el HCl es el reactivo limitante. Y ahora me piden las moles producidas. Sería acá, el número de moles del ácido serían 2 moles. Y el número de moles del CO2 sería 1 mol. ¿Cuánto vale N? De acá determinamos el valor de N, pues, ¿no? ¿Cuánto sale el valor de N? N sería igual a 0,4 por 1, 0,4 por 1, dividido entre 2. Eso saldría 0,2. Sale 0,2 moles de dióxido de carbono. 0,2. 0,2, aquí está. La D de dato. 5 D de dato. ¿Se entendió? Keira dice, sí, profe. Magdi también dice sí. Shaori también dice sí. Yandy también dice sí, pues, ¿no? Dayana dice sí, profesor, ya le entendí, ya le entendí. Profe, ¿puede retroceder? ¿Cuál? ¿El problema 4? Aquí está el problema 4. Listo. Y está el ejercicio 5. Entonces, establecemos con el reactivo limitante una regla de 3 simple, pues, ¿no? 0,4 moles es a N, como 2 moles es a 1 mol, pues, ¿no? Y de ahí sacamos, pues, ¿no? Que N vale 0,2. Bien, continuamos, jóvenes. Ejercicio número 6. Dice acá, en el curso de Laboratorio de Química Inorgánica de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en una de las prácticas que corresponde a los halógenos y sus compuestos, se obtiene el cloro gaseoso a partir de 15,8 gramos de permanganato de potasio y ácido clorhídrico concentrado. Si asumimos que la densidad del ácido es 1,2 y su porcentaje de pureza es 36,5, la relación estequiométrica permanganato ácido es 2:16. Marque la alternativa que contenga el valor de verdad de los siguientes enunciados. La masa del ácido clorhídrico puro es... me están pidiendo la masa del ácido. Basado en esta relación que me dan de dato, ¿no? La proporción, yo diré que 2 moles de permanganato de potasio va a ser proporcional a 16 moles de ácido clorhídrico. ¿Eso qué significa? Que 2 por lo que pesa el permanganato, y el permanganato pesa 158.
debe ser proporcional a 16 veces lo que pese el ácido. Y el ácido es 36,5. Eso va a ser igual al dato que tenemos 15,8 gramos de permanganato de potasio. 15,8. ¿Ya? Acá dice 15. Entonces acá esto es 15. 15,8 gramos de permanganato de potasio es a la masa del ácido, pues, ¿no? Y acá determinamos la masa del ácido. La masa del ácido sería igual. Operando, ¿cuánto nos da esto? Sería, tendríamos 15,8 por 16 por 36,5 y todo eso dividido entre 2 por 158. Y nos quedaríamos con 29,2. Entonces la masa del ácido clorhídrico sería 29,2 gramos. Dice, ¿la masa del ácido clorhídrico puro es 29,2 gramos? Sí, verdad. ¿La masa del ácido clorhídrico concentrado es 70,4? Bueno, yo tengo aquí el dato del porcentaje en peso, ¿no? Diremos que este 29,2 gramos de ácido clorhídrico puro representa el 36,5%, ¿no? En porcentaje en peso. El 100%, que sería pues la masa del ácido clorhídrico concentrado, ¿cuánto sería? Entonces la masa del ácido clorhídrico concentrado sería igual a 29,2 por 100% dividido entre 36,5%. Entonces la masa sería igual. Habría que operar. Me daría 29,2 por 100 entre 36,5. Eso me daría 80. La masa saldría 80, jóvenes. 80 gramos. Y acá dice 70. No es 70, es 80. ¿Ya? Es 80. Entonces la segunda es falsa, pues no sería falsa. Entonces no es 70, es 80. Claro, cuando hablan de pureza tenemos una mezcla. Entonces la masa del ácido clorhídrico concentrado, esto es de la mezcla. Entonces acá tenemos la mezcla y el ácido clorhídrico es la parte pura. La parte pura es 29,2 gramos. Entonces, dice, porcentaje de pureza, pues el ácido clorhídrico puro es 36,5%. Es correcto, ese 29,2 gramos que he calculado representa la parte pura. ¿Y qué porcentaje tiene la parte pura? 36,5%. Entonces nosotros podríamos decir que esa masa que hemos calculado, ¿no? del factor estequiométrico representa la masa pura. Y esa masa pura tiene un porcentaje del 36,5%. Ahora, pero a mí me piden la masa de la mezcla, de toda la mezcla. Y toda la mezcla representa el 100%. Y esa masa de la mezcla sería 80 gramos. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Profe, no me convence, profe, no me convence. Lo que hemos calculado con el factor estequiométrico es la masa pura, ¿no? Con esta relación 2 a 16 que estoy calculando, la masa del ácido puro. Entonces yo al decir 2 moles de permanganato a 16 moles de ácido, tengo la masa de permanganato es a la masa del ácido, como 15,8 es a la masa de ácido del ácido clorhídrico, ¿no? Del cloruro de hidrógeno. Y esa masa es la parte pura. Esta masa de 29,2 que he calculado con el factor estequiométrico
representa la parte pura. Pero ¿qué porcentaje tiene la parte pura? Según dato del problema, es 36,5%. Por eso lo relaciono, que la masa de 29,2 gramos del cloruro de hidrógeno es el 36,5%. Pero yo no quiero esa masa, yo quiero toda la mezcla. Y la mezcla representa el 100%. Esa sería la masa del cloruro de hidrógeno concentrado. Y esa masa me sale 80 gramos. Ahora sí. Profe, pero eso no es el ácido clorhídrico concentrado. Claro, está con agua, pues, ¿no? Debes pensar que ahí hay agua también, pues, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner así. Tenemos el soluto más el solvente y eso me da la solución, la mezcla. La solución es la mezcla. El soluto, solo el soluto es la parte pura, ¿ya? Entonces, el soluto dice que representa el 36,5%. Y la solución, que es toda la mezcla, representa el 100%. Nosotros tenemos 29,2 gramos de soluto. El solvente, que debe ser el agua, debe ser el otro porcentaje, ¿ya? ¿Y qué masa sería eso? ¿No? Esta es la masa de la mezcla. En este caso, la masa del ácido clorhídrico concentrado. En el concentrado se está considerando el soluto, que es el HCl, y cuando hablamos del concentrado, estamos hablando mezclado con el agua, pues, ¿no? Hay la mezcla del ácido del cloruro de hidrógeno en agua. Y esa masa sale 80 gramos, pues, ¿no? Lo hemos calculado. Y esta masa es igual a 80 gramos. Claro, el HCl concentrado es la mezcla de HCl más agua, pues, ¿no? Y eso representa el 100%. Entonces, lo que tú has calculado matemáticamente, el HCl es la parte pura. Y yo quiero la parte de la mezcla. Entonces hacemos el cálculo y sale 80 gramos, pues, ¿no? La mezcla. Ahora sí, mucho mejor, ¿no? Claro, a veces hay que diferenciar quién es la parte pura y quién es la mezcla. En el concentrado hay agua, ¿ya? Hay agua en esa masa, en esa mezcla, pues, ¿no? Hay ácido clorhídrico más agua, pues, ¿no? El total de la mezcla, claro, el total, pues, ¿no? El total. Luego te dan de dato la densidad y tienes la densidad de la mezcla, porque acá te dan de dato la densidad del concentrado, o sea, de esta mezcla. Debo entender que esto es una mezcla. Entonces, la densidad del concentrado es igual a la masa del concentrado sobre el volumen del concentrado, pues, ¿no? Pero debemos entender que esto estamos hablando, pues, de la mezcla. Esta es la masa de la mezcla. Y este es el volumen de la mezcla, pues, ¿no? Entonces, yo tengo la densidad y tengo la masa. ¿Puedo hallar el volumen? Claro que sí. El volumen, ¿no? El volumen de ácido clorhídrico concentrado sería igual a la masa que hemos calculado, que son los 80 gramos, sobre la densidad. Según dato del problema, la densidad es 1,2 gramos sobre mililitros. Entonces, el volumen del concentrado, ¿a qué sería igual? O sea, el volumen de la mezcla. Eso me daría 80 entre 1,2. Y eso me da 66,7. Acá sería 66,7 mililitros. Y acá dice, ¿el volumen del ácido clorhídrico concentrado es 66,7 mililitros? Sí, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. La C, la respuesta. 6C. 6C. Claro, fue pregunta de diciembre de 2022. Está calientita, jóvenes. No ha pasado ni 2 meses. Está que quema esta pregunta, ¿no? Esta pregunta es fresquecita. Está así, recién tomadita. Eso vino, claro, eso ha venido en el examen, joven. Eso ha venido en el examen. Vamos, seguimos, jóvenes, seguimos. Eh,
Pregunta número 7 dice, el dióxido de cloro es un gas que se forma al hacer reaccionar soluciones acuosas de clorato de sodio y ácido clorhídrico. Al ocurrir la siguiente reacción, ¿cuántas moles de dióxido de cloro, ¿no? Me piden las moles de dióxido de cloro, se producen a partir de 10,65 gramos de clorato de sodio? Acá está el clorato de sodio, tenemos 10,65 gramos. Muy bien, hay que establecer una relación nomás entre el clorato de sodio y las moles, pues, ¿no? Acá serían 6 moles y solo necesitaría saber el peso de la fórmula, pues, ¿no? Para el sodio, cloro, oxígeno 3, su peso fórmula sería: sodio es 23, cloro 35,5 y el oxígeno 16 por 3. Bueno, haciendo esta suma, tenemos 23 más 35,5 más 16 por 3. Eso me daría 106,5. Ya, esto daría 106,5. Entonces, acá tenemos el clorato de sodio, que su peso fórmula es 106,5, multiplicado por su coeficiente, que es 5. Y tenemos la relación. Esta masa es proporcional a esta cantidad de moles. Esta masa, ¿a qué cantidad de moles será proporcional? De acá sacamos N, pues, ¿no? N, ¿a qué sería igual? N sería igual a 10,65 por 6 entre 5 por 106,5. Esto nos daría entonces, ¿no? Hay que calcularlo. Sería 10,65 por 6 entre 5 y entre 106,5. Eso me daría 0,12 saldría, pues, ¿no? 0,12. 0,12 moles. ¿Ya? 0,12. 0,12. Y la respuesta sería la C, pues, ¿no? La C sería la respuesta. 7C, ¿no? Y esa pregunta también ha sido de examen San Marcos, septiembre 2021. ¿Ya? Vamos, uno más. Pregunta 8 dice: la hematita es utilizada como materia prima para la obtención del hierro elemental en la industria. Se procesa en hornos eléctricos a temperaturas elevadas. Considerando la ecuación química, complete en forma secuencial los espacios libres de cada uno de los enunciados. Al reaccionar 800 gramos de hematita con 20 moles de CO2, ajá, tenemos de CO 20 moles. Dice 20 moles. Y de él tenemos 800 gramos. Bueno, esos 800 gramos lo voy a convertir en moles. Va a ser 800 entre 160. La masa entre la masa molar, pues, ¿no? De la hematita. Entonces el número de moles me sale 800 entre 160. 800 entre 160 me da 5. Tendríamos 5 moles. Ponemos 5 moles. Entonces de hematita tenemos 5 moles. ¿Ya? 5 moles. Dice, al reaccionar 800 gramos, es decir, 5 moles de hematita con 20 moles de monóxido de carbono, se tiene un exceso de, a ver, ¿quién de los dos debe estar en exceso? Bueno, dice que uno de los dos está en exceso. Vamos a ver quién está en exceso. Para saber quién está en exceso, ¿cómo lo hacíamos? Dividíamos, ¿no? 5 entre 1 y 20 entre 3. 5 entre 1 es 5. Y 20 entre 3, ¿cuánto sería? 20 entre 3, pues, ¿no? Sería 6,7. Entonces acá daría 6,7. 6,7 es mayor. Como él es mayor, él sería el reactivo en exceso. Y el menor sería el reactivo limitante. O sea, el que está en exceso es el monóxido de carbono. ¿Ya? Entonces acá el exceso sería el monóxido de carbono. Ahora, ¿cuánto en exceso? Bueno, no sabemos cuánto en exceso, pues, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hacemos nuevamente lo siguiente. 5 entre 1 es igual a X entre 3.
Entonces, 3 por 5 me da 15. 15 moles es igual a X. ¿Qué significa eso? Que lo que reacciona de monóxido de carbono son 15 moles. Entonces, vamos a poner acá lo que sí reacciona es 15 moles de monóxido de carbono. Pero yo tengo 20 moles. Entonces diré, si tenemos 20 moles y 15 reaccionan, lo que no reacciona es 20 moles de CO menos 15 moles de CO. 20 menos 15 me daría 5 moles de CO. Entonces tenemos 5 moles de CO, que es lo que no está reaccionando. Y acá está, mira, 5 moles de CO y 5 moles de CO. ¿Ya? Luego dice la 2. Se produce 6 moles de CO2 cuando el rendimiento es del 80%. Al añadir, dice, se produce 6 moles de CO2 cuando el rendimiento es de 80%. A ver, vamos a analizar. Si el rendimiento es del 80% y tengo 6 moles, la pregunta es, ¿y si el rendimiento fuese del 100%, cuántas moles tendría? No sabemos, pues, ¿no? Entonces, 6 es al 80%, como el 100% no lo sabemos. Entonces, N, el número de moles, sería igual a 6 por 100% sobre el 80%. Entonces, el número de moles sería igual a ¿cuánto saldría esto? Sería 6 por 100 entre 80. Y eso me da 7,5. Tendría 7,5 moles. ¿De quién? Del dióxido de carbono. ¿Listo? Pero acá me hablan de hematita, ¿no? Gramos de hematita. No queremos el CO2, queremos la hematita. Entonces necesitamos una relación entre el CO2 y la hematita. ¿Y cuál es esa relación, jóvenes? Esa relación va a ser el factor estequiométrico. Yo quiero eliminar el CO2 y quiero que aparezca la hematita. ¿Ya? ¿En qué relación están? Están en la relación de 1 es a 3. Por cada mol de hematita se producen 3 moles de CO2. Entonces, mol de CO2 con mol de CO2 se cancela. Y me quedarían las moles de hematita. Sería 7,5 entre 3. Entonces yo tendría aquí 7,5 entre 3 moles de hematita. A ver, ¿tenemos moles? No, tenemos gramos. Pero yo no quiero las moles. Yo digo, una mol de hematita, ¿qué masa tiene? Y la hematita es 160 gramos. Se va mol de hematita con mol de hematita y sería 7,5 entre 3. 7,5, bueno, por 160 y todo eso dividido entre 3. Eso me daría 400. Entonces la masa de hematita sería 400 gramos de hematita. ¿Listo? 400 gramos de hematita, ahí está. La B la respuesta, ¿no? En el proceso óxido-reducción, el monóxido de carbono es el reactante considerado como, mira, acá el carbono pasa de +2 a +4. Y si pasa de 2 a 4, se está oxidando. Y si se está oxidando, él sería el agente reductor. Entonces está como agente reductor. Y acá está agente reductor. La respuesta, la B. 8B, jóvenes. 8B. ¿Ya? La respuesta en la 8 va a ser la B. Bueno, y eso sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos hasta la siguiente clase. Jóvenes, uno más. A ver, vamos a ver qué me han enviado. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ajá. Profe, si le alcanza el tiempo, joven, nos hemos pasado 1 hora. Bueno, si todavía aguantan un poquito más, vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya? No hay problema. Si ustedes aguantan, no hay problema. Tenemos acá el bicarbonato de sodio. Ya vamos a escribir el ejercicio.
Ya, vamos a escribir aquí el ejercicio. Dice acá que tenemos el bicarbonato. Ya, bicarbonato. Vamos a poner al bicarbonato. Tenemos 3 veces el bicarbonato, ¿no? Ahí está. El bicarbonato de sodio. ¿Qué reacciona? Dice acá, más, que tenemos aquí, con el H3 carbono. ¿Cuánto dice ese carbono? 6, dice, ¿no? Carbono 6, hidrógeno 5, oxígeno 7. Ya está, flechita de reacción. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Dice por acá, forma 3 CO2 más 3 aguas. Entonces acá se está formando 3 CO2 más 3 aguas, ¿ya? 3 aguas. Y también se está formando acá otro compuesto. Tenemos acá la formación de, que tenemos acá, sodio, carbono 6, hidrógeno 5, oxígeno 7, dice, ¿no? Oxígeno 7. Todo eso se está formando. Ya está. ¿De qué se trata? A ver, vamos a ver de qué se trata. Dice, el burbujeo producido por una tableta de Alka-Seltzer al disolverse en agua se debe a la reacción entre el bicarbonato de sodio y el ácido cítrico. Si se hace reaccionar 1,68, dice, ¿no? 1,68, vamos a colocar por acá, 1,68 gramos de bicarbonato de sodio. Entonces acá tenemos 1,68 gramos del bicarbonato de sodio. Con suficiente ácido cítrico. Determina el volumen en litros de CO2. Me piden el volumen en litros del CO2. ¿Ya? Volumen en litros de CO2. Liberado a condiciones normales. ¿Ya? Liberado a condiciones normales. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver es que la ecuación esté balanceada, pues, ¿no? ¿Estará balanceada la ecuación? Veamos, 3 sodios. Acá tenemos un sodio. ¿Qué pasó? No está balanceado. ¿No? Así decía el balance, 3 sodios, un sodio. A ver, vamos a revisar. Dice 3 sodios y en el otro lado solo te ponen un sodio. O no está balanceado. ¿O qué pasó ahí? A ver, claro. Bueno, vamos a ver. Si tenemos 3 sodios y el otro hay un sodio. Bueno. Un sodio, un sodio. Tenemos acá 3 más 1, 4 hidrógenos. 3 por 2, 6. 6 hidrógenos. Bueno, acá hay 5 más 3, 8. Y una es 9. Acá tenemos 5 más 6. 5 más 6 es 14. Ya, 5 más 6, 14. No está balanceado, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? A ver, ¿qué tenemos acá? Parece que algo está. Vamos a ver. Vamos a, mira, C6H57, C6H57. Bueno, esa parte parece que están idénticas. Vamos a llamarlo a esto corazoncito. ¿Ya? Esta parte que es idéntica, no ha cambiado. Acá también, corazoncito. Así está mejor. Y tenemos 3 hidrógenos. Ah, ya está. Ya está. 3 sodios, HCO3 más H3 corazoncito. Eso va a dar 3 veces el CO2 más 3 aguas, ¿no? Ahí está. Más sodio unido a corazoncito. Ahí está. Listo. 3 sodios. Bueno, acá hay un sodio, lo vamos a multiplicar por 3 para que sean 3 sodios y 3 sodios. Tenemos acá 3 más 3, 6 hidrógenos. Y 3 por 2 serían 6, ¿no? Claro, acá sería por 1, ¿no? 3 por 1, 3. 1 por 3, 3. Sería 3 más 3, 6. 6 hidrógenos. Y 3 por 2 serían 6 hidrógenos. Acá tenemos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos 3 carbonos.
Claro, 3 carbonos. Y acá también tenemos 3 carbonos. 3 por 3 es 9. 9 oxígenos. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Me daría 9, pues, ¿no? 6 más 3, 9. Y 3 por 3, 9. Un corazoncito, un corazoncito. La ecuación está balanceada, ¿eh? Está balanceada. Entonces, lo que me están pidiendo es el volumen de CO2. Me están pidiendo este volumen. ¿Ya? Este volumen. Pero, ¿qué podemos decir? Y dice a condiciones normales, pues, ¿no? Así dice, ¿no? Decía a condiciones normales. A ver, dice. Ah, sí, sí dice a condiciones normales. ¿Ya? ¿Ya? Me están pidiendo el volumen a condiciones normales. Vamos a proponer acá. Vamos a decir, tenemos de dato la masa, 1,68 gramos. ¿Eso a qué volumen a condiciones normales? Pero necesitamos el peso de la fórmula. Claro, necesitamos el peso de la fórmula. Entonces diremos, de esta fórmula, ¿cuál será su peso fórmula? Su peso fórmula sería sodio 23, hidrógeno 1, carbono 12, oxígeno 16 por 3. ¿Cuánto me da todo eso? Tenemos acá 23 más, ¿no? 23 más 1, más 12, más 16 por 3. Y todo eso me da, a ver, 23 más 1, más 12, más 16 por 3, todo eso me da 84. ¿Ya? Entonces el peso de la fórmula sería 84. Pero como acá tenemos un coeficiente de 3, multiplicamos 3 por 84 y sería gramos, pues, ¿no? 3 por 84 gramos. Esta masa sería a un volumen. Pero como este es un gas y está a condiciones normales, sería 3 por 22,4 litros. ¿Listo? Entonces, el volumen que me pide el problema sería igual a 1,68 por 3 por 22,4, todo dividido entre 3 por 84. Entonces, el volumen sería igual, ¿cuánto sale? Habría que hacer el cálculo, pues, ¿no? Sería 1,68 por 3 por 22,4, todo dividido entre 3 por 84, pues, ¿no? 3 por 84. Todo eso me sale, en volumen me va a salir 0,448. 0,448 litros. A ver, vamos a ver si hay clave. Dice, determinar el volumen en litros de CO2. Ajá, está aproximado, ¿no? Está haciendo la aproximación. Y la aproximación estaría, ¿no? El volumen, haciendo la aproximación, sería 0,45 litros. Y la respuesta es la C, ¿no? La respuesta es la C. Profe, ¿Se entendió? el corazoncito de los reactantes, ¿no se le tendría que multiplicar por 3 también? Ah, al corazoncito. A Sí, ver, de los corazoncito. reactantes. Ah, claro, ¿no? Claro, sí, 3 corazoncitos tendrían que ser, ¿no? Claro, sí, 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 tienes razón. A ver, veamos. Si multiplicamos por 3 a corazoncito. Bicarbonato de sodio. Serían 3 sodios, 3 sodios, ¿no?
Ya, vamos a hacer el balance otra vez. Bien, a ver, vamos a ver. Tenemos 3 veces el bicarbonato de sodio más H3 corazoncito, pues, ¿no? Eso me da 3 veces el CO2 más 3 veces el agua más 3 veces el sodio por corazoncito. Y el problema está en que acá tendríamos que modificar estos coeficientes, ¿no? Vamos a ver. Tenemos un sodio. Claro. Un corazoncito. Un hidrógeno más 3 hidrógenos serían 4. Acá tendría que ser, ¿por cuánto tendría que ser? Acá tendría que ser por 2, pues, ¿no? 2 por 2 es 4, pues, ¿no? 2 por 2 es 4. Tenemos acá un carbono. Los oxígenos son 3. Y acá los oxígenos son 3, pues, ¿no? 3. Vamos. Un sodio. Un corazoncito. 4 hidrógenos. 3 oxígenos. 2 más 1, 3. Ahí está. Me parece que este es el balance, ¿ah? Ese 3 que Sí, nos han profe, ahora puesto sí. no coincide, ¿ah? Ujú. No coincide. Un sodio. Claro, yo me he guiado de los coeficientes que me han dado en el ejercicio. Pero partiendo de 0, sería así, pues, ¿no? Esa sería la estructura. Entonces, vamos a ver. Bueno. Ya tenemos datos. Entonces, tenemos la masa de él, que es 1,68 gramos, ¿no? Y me están pidiendo el volumen de él. Pero, ¿qué tenemos acá? Que su peso fórmula de él sería 84. Para 84 gramos, entonces, ¿qué volumen sería? Y esto sería 22,4 litros, porque tienes una mol nada más. Entonces, el volumen, ¿cuánto sale? El volumen sería 1,68 por 22,4 entre 84. ¿Cuánto sale ese volumen? Haciendo el cálculo, sería, ¿cuánto sale esto? 1,68 por 22,4 dividido entre 84, ¿no? Eso me da, ¿cuánto da eso? Me daría 0,448 litros. Haciendo la aproximación sería 0,45 litros. Ajá, eso sería, jóvenes. Eso sería. Si quiero que aparezca 3, tendría que multiplicar todo por 3, pues, ¿no? Y multiplicando todo por 3, ¿no? Multiplicando todo por 3, ¿cuánto sería acá? Sería 3, que si coincide, acá tendría que ser 3, acá este coeficiente tendría que ser 3. 3 por 1, 3, si coincide. Y 3 por 2, acá tendría que ser 6. Y acá tendría que ser 3. Mira, sí es diferente, ¿ah? Sí es diferente. Entonces, ¿qué pasó acá, jóvenes? ¿Qué pasó? Bueno, esa sería la respuesta, jóvenes. ¿Se entendió? Bueno, jóvenes, eso Sí, sería profe, todo. Nos sí. vemos. Hasta Gracias, profe. luego. Lo más importante es que me has entendido, pues, ¿no? Chao, chao, jóvenes. Sí, Hasta sí. luego.